Y para entenderlo mejor, quizá haya que hacer una reflexión de qué es Europa, cuál es la Europa que se ha construido y cuál es la Europa que se quiere destruir. Para mí Europa es ante todo una sustancia real, pero que tiene naturaleza espiritual. Es un conglomerado, una conjunción de tres factores: la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. La filosofía griega nos dio la teoría de las formas de gobierno, nos enseñó cuál debe ser la respuesta de la democracia frente a la tiranía, nos enseñó la razón que debe estar implícita en toda actitud y en toda relación de poder con los ciudadanos. El derecho romano nos enseñó la virtud de la justicia, el dar a cada uno lo suyo. Nos enseñó también cómo progresan las naciones a través de la propiedad privada, el cumplimiento de la palabra dada y, en definitiva, esa virtud de la justicia. Y por último, la religión cristiana aportó esa gran contribución, vino al rescate de la humanidad con las ideas de la igualdad, de la libertad y de la dignidad de la persona, hasta el punto de que no se entienden las instituciones políticas sin el cristianismo, hasta el punto también de que se ha dicho de que todas las instituciones políticas no son otra cosa que conceptos secularizados del cristianismo. Por eso las raíces cristianas de Europa, por eso el fundamento legal que nos dio el derecho romano y por eso esa racionalidad que nos dio la filosofía griega son ese fundamento de eso que llamamos civilización occidental. Y esa civilización occidental, que ahora está en peligro, tiene sin embargo en estas raíces y en esos fundamentos el anticuerpo necesario para que esa civilización no caiga de la mano de Europa ni de la mano de estos mundialistas. Y esa civilización, que es el agregado de estas tres grandes fuerzas, estaba destinada a expandirse y a luchar. Y tenemos que sentirnos perfectamente orgullosos de la contribución española a esa lucha y a esa expansión. En primer lugar, España protegió a la civilización occidental, protegió a Europa durante 800 años con nuestra reconquista. España impidió que la invasión islámica, que por cierto ahora está volviendo, penetrara en Europa con esa frontera, con esa muralla que fueron los reinos cristianos de España. Pero no fue solamente eso. También, cuando Europa estaba a punto de caer a las manos del Imperio turco, en ese momento fatídico para Europa, España salió al rescate y en la batalla de Lepanto salvó el destino de Europa nuevamente. Hubo otros acontecimientos también en los que la mano de nuestra patria está presente para salvar Europa, pero ese proyecto que se estaba defendiendo estaba destinado también a expandirse, y fue precisamente de la mano de España, con el descubrimiento y colonización de América, cuando la cultura europea fue universal, cuando la cultura europea, cuando el derecho romano, cuando la religión cristiana se expandió realmente por el mundo. Y esa es la gran contribución que Europa le debe a España. En estos momentos vemos que ha ocurrido algo que parecía imposible, y es que todo ese legado de la civilización occidental, todo ese legado que Europa atesora, está nuevamente en peligro. Y está nuevamente en peligro por decisión de sus élites. Las élites europeas, las élites que nos gobiernan, han decidido el suicidio de Europa. Han pensado que Europa ya no debe ser Europa, que la civilización cristiana, que la civilización occidental ha agotado su ciclo de vida. Y se han propuesto hacer una demolición a tres bandas. Una demolición en lo económico, en lo demográfico y en lo cultural.
La demolición económica se está concretando principalmente con la deslocalización de nuestras industrias y con tratados comerciales con otros países que nos están arruinando, y todos lo sabéis que estáis aquí, principalmente en la agricultura. La demolición demográfica se está produciendo con este fenómeno tremendo de la invasión migratoria que está asolando a Europa y a España. Y la demolición cultural también se produce de la mano de la Agenda 2030 y con esa quiebra de los grandes principios que Europa ha sustentado y que son los verdaderos principios europeos. Y ese ataque implacable de nuestros enemigos se está lanzando desde las instituciones europeas, porque están capturando tanto el Parlamento Europeo como los instrumentos de gobierno de Europa para practicar estas políticas. Y han sustituido todos esos valores que decíamos al principio por dos nuevas religiones, podríamos decir: la ideología del cambio climático y la ideología de género. En realidad, todas las instituciones europeas están lastradas de esos conceptos, y toda la legislación, todas las políticas, todos los programas que lanzan están contaminados con esa ponzoña. No hay nada, absolutamente nada, que quede a salvo de esa contaminación. Pero nosotros, afortunadamente, tenemos la respuesta, tenemos el coraje para enfrentarnos a eso. Ahora mismo tenemos que reaccionar con una coalición, porque frente a la coalición que promueve todo esto, que es la de los populares, socialistas y verdes, se ha levantado, está surgiendo en toda Europa, pero principalmente liderada, yo me atrevería a decir, por Santiago Abascal en España, esa coalición de conservadores, patriotas e identitarios, que es la única que puede poner coto a la masacre que están cometiendo los socialistas y los comunistas y en gran medida también los liberales progresistas en Europa. Lo decía Paco Pepe al principio, hay dos traiciones clarísimas. Hay una traición al fundamento originario de la Comunidad Económica Europea, que se planteaba una libertad de movimientos para las personas, para los capitales y para las mercancías de la Unión Europea, de los europeos. Y eso se ha traicionado, se ha entregado al globalismo, se ha entregado al Partido Comunista Chino o se ha entregado a los tiranos del norte de África. Ya no hay una unión para las mercancías, los capitales y las personas de Europa, sino que eso es un instrumento que está bajo la tutela de potencias internacionales. Pero no solamente se ha atacado ese fundamento económico y demográfico de Europa, también el cultural, como hemos dicho. Y todo eso, cuando miras a la región de Murcia, esas dos traiciones se convierten en 6 mazazos. El Gorguel, el trasvase, Portmán, el Mar Menor, la agricultura y la invasión migratoria. Tienen aquí en España una aplicación especial en la región de Murcia. Ya hemos dicho antes que el trasvase se corta, pero se corta por las ideas europeas relacionadas con los caudales ecológicos de los ríos. El Gorguel lo archivan, pero lo archivan porque dicen que es incompatible con la red Natura 2000 y que no es capaz de superar los procedimientos ambientales que tendría que haber superado, porque es incompatible con la vida del camachuelo trompetero o de aquella otra ave o de aquel otro sabandija que está protegida por no sé qué directiva europea. Y cierran también, aterran también la bahía de Portmán, porque no quieren, por fundamentos también europeos, que nuestra región se coloque en el mapa de la industria mundial del turismo. Vosotros sois víctimas también de la ley del Mar Menor. La ley del Mar Menor es responsabilidad de la Asamblea, sí, pero está inspirada en todos sus
capítulos y en todas sus disposiciones de esas ideas ponzoñosas de la Unión Europea a las que hacía referencia. Y por último también la inmigración masiva e invasora que padece nuestra patria, pero que quieren convertir especialmente a la región de Murcia en la puerta de entrada y en el campo de concentración para refugiados de todo el norte de África. Con estas circunstancias lo que tenemos es que levantarnos, porque hay únicamente dos opciones en Europa. Hay dos partidos, el partido de los patriotas y el partido de los globalistas. El partido de los globalistas son aquellos que quieren llevar esta tendencia hasta sus últimas consecuencias. Quieren llevar a Europa hasta la aniquilación, hasta convertirla en cenizas. Ese es su empeño. Y frente a ellos se alza el partido de los patriotas, que Vox es el representante en España. Y ese partido de los patriotas es el que, con esa perspectiva histórica, con esa mirada retrospectiva, recoge todos los principios, todos los valores de Europa y está dispuesto a defender esos valores, esos principios, la patria, la familia, la dignidad de los españoles, la dignidad del ser humano, la propiedad privada, la libertad de empresa, la libertad en toda su dimensión cristiana, humana y patriota. Dicho esto, voy terminando y con el permiso de Antelo me gustaría daros hoy una voz de mando. Adelante, españoles, sin miedo a nada ni a nadie, por la fe y por la patria, con las banderas en alto. ¡Viva España! ¡Viva Torre Pacheco! ¡Y viva Europa!